Bienvenidos a la clase número 17. Estamos estudiando cómo alcanzar la excelencia en las relaciones matrimoniales. Y dijimos que íbamos a estudiar 6 niveles. Primeramente vamos a estudiar el nivel de lo que yo llamo los enemigos del matrimonio. En este nivel vamos a estudiar todas aquellas cosas que dañan la relación matrimonial. Bueno, no todas, pero vamos a estudiar a la suficiente como para entender que hay cosas a nivel personal, a nivel relacional o a nivel ambiental que afectan el matrimonio. Y nosotros tenemos que aprender a resolver esas cosas para que nuestro matrimonio mejore. Y si no lo hacemos, pues entonces nuestro matrimonio va a sufrir. En la clase pasada estuvimos considerando los problemas individuales, todas aquellas cosas que el individuo tiene que tomar responsabilidad y hacer cambios para mejorar su relación de pareja. Hoy vamos a ver los enemigos que están dentro de la relación matrimonial. A veces es difícil hacer la diferencia entre un problema individual y un problema relacional, pero hay cosas que son más, suceden más dentro de la relación, por eso se llaman enemigos que están dentro de la relación y no tanto a un nivel individual. Por ejemplo, tenemos nosotros enemigos del pasado, cosas que la pareja hizo o cosas que vienen del pasado que afectan la relación matrimonial, pero también hay actitudes destructivas dentro de la relación que dañan, que afectan y que vamos a tratar de cambiarlas. Por ejemplo, tenemos nosotros como problemas del pasado, una de las cosas que tenemos ahí es el sexo prematrimonial. Cuando una pareja, bueno, y esto hay estudios que demuestran eso, que cuando una pareja tiene relaciones sexuales antes de casarse, tiene más posibilidades de tener más problemas y tiene más posibilidades de divorciarse. Contrario al pensamiento común de que vamos a juntarnos, vamos a tener intimidad y si la hacemos bien y si no, pues nos separamos y no nos casamos. Bueno, pareciera ser lo que está de moda y pareciera ser lo mejor. Sin embargo, en realidad lo que hace es afectar la relación matrimonial. Ahora, si por ejemplo han tenido relaciones sexuales con diferentes parejas, bueno, esto afecta, porque cada individuo con los que la persona tuvo intimidad son como fantasmas que la persona lleva cargada, que cuando se casa, esos fantasmas van a andar danzando ahí, tanto en la recámara, tanto en la cama, en la cocina, en la sala. Esos fantasmas del pasado andan ahí como fantasmas danzando y de repente aparecen. ¿Por qué? Porque son los recuerdos que se convierten en fantasmas, que se convierten en algo que afecta la relación de pareja. Porque hay veces hay comparaciones. Hay veces que hay malos recuerdos, a veces hay heridas, bueno, hay tantas cosas que suceden dentro de las relaciones que cuando se casan con alguien más llevan esos recuerdos y muchas veces esos recuerdos afectan. También cohabitar o vivir como pareja sin estar casados. Hay suficiente evidencia que esto no ayuda. Cuando una pareja se casa después de haber cohabitado,
va a tener más problemas. O cuando están juntos y no están comprometidos, porque el casamiento es un compromiso. Dice la Escritura que honroso sea el matrimonio. Pero ese texto no habla de la vida de matrimonio, sino, porque la palabra en griego es más que todo, habla del día de la boda. Honroso sea en todo el día de la boda. Porque hay una honra muy especial, es muy honroso casarse, es honroso. Y las personas que no se casan sufren, por ejemplo, sufren de falta de compromiso, sufren de falta de confianza, porque si no se casan con esas personas es porque no le tienen la suficiente confianza. Sufren de falta de conexión, porque no están tan cerca a esa persona que tal vez de repente se separan de ella. ¿Por qué? Porque no están tan conectados emocionalmente. Y el hecho de que la posibilidad de la separación está presente, eso les impide conectarse a niveles más profundos. Hay evidencias que demuestran que las parejas comprometidas son las parejas que disfrutan más la vida matrimonial, son hasta más saludables, viven más años y reportan niveles más elevados de satisfacción. Con cuánta razón, dice la Escritura, que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, cohabitar no ayuda, y esto es algo que las parejas hacen, que cuando se casan o cuando hacen el compromiso, después van a tener más problemas. Embarazos prematrimoniales. De repente la chica quedó embarazada y por eso se tienen que casar. Pues eso no ayuda, porque no se casaron por la razón correcta, no se casaron porque se amaban, sino porque había un hijo de por medio. Aunque es una buena razón, yo no estoy diciendo que si una pareja quiere vivir junta porque tiene un hijo en común, no sea una mala razón, no. Pero no es la mejor razón. La mejor sería casarse por amor y ya después que el fruto de amor fueran los hijos. Pero también muchas veces la pareja tiene expectativas en conflicto. Y estas son cosas que ya traían, como lo mencionábamos en la clase pasada. ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Cómo van a compartir las responsabilidades de la casa? ¿La esposa va a trabajar fuera o no? ¿Se va a dedicar a criar hijos? ¿Quién va a administrar las finanzas? ¿Quién va a pagar todos los recibos, los cobros? Aún con cuánta frecuencia van a tener relaciones sexuales. Estas cosas, si no se hablan antes de la boda, entonces ya la pareja ya lleva en potencia problemas. El potencial de tener problemas está ahí. ¿Por qué? Porque estas son áreas de donde puede haber conflictos. Y si no se habla con tiempo, la pareja se metió en un asunto donde no estaban preparados. Pero vamos ahora a hablar de actitudes destructivas dentro de la relación matrimonial. Y quiero citar aquí un estudio de un señor que se llama Jack Gatman, que es uno de los más famosos investigadores en el campo del matrimonio en este tiempo. Él ha desarrollado lo que él llama los 4 caballos de Apocalipsis. Él dice que hay 4 cosas destructivas que suceden dentro de la relación matrimonial, que si se evitan, la pareja se podría hacer un tremendo favor. Y él dice que las 4 actitudes más destructivas dentro de una relación matrimonial, primeramente la crítica, segundo el desprecio, tercero es una actitud defensiva, o sea, no tomar responsabilidad, sino tratar de culpar a la otra persona de todo lo que sucede. Y cuarto, la desconexión emocional. Entonces, él dice que si estas 4 cosas están presentes,
en una relación de pareja, el matrimonio va a sufrir. Entonces, esas actitudes tenemos que evitarlas. Otra actitud destructiva es la violencia. La violencia es terrible para una relación matrimonial y esta sucede dentro de la relación. Yo sé que una persona puede ser agresiva, pero cuando ya se habla de violencia en la relación, estamos hablando de algo que sucede dentro del matrimonio. Él es violento con ella o ella con él, aunque generalmente es más él. En promedio son 9 hombres violentos por una mujer violenta, o sea, abusiva más bien. Y la violencia puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser física, puede ser sexual. No importa el tipo. Si es violencia, afecta la relación matrimonial, la relación va a sufrir. Ahora, yo tengo una forma de medir la violencia, o sea, un factor que cuando está presente generalmente es porque hay abuso. Y ese factor es el miedo. Cuando uno de los dos, generalmente la mujer, le tiene miedo al esposo, es porque esa persona está dentro de una relación abusiva. Entonces, otra de las actitudes destructivas de una relación matrimonial es la violencia, los abusos. Otra actitud destructiva es la reactividad negativa. Está muy asociada a la violencia, pero esto es un concepto diferente. Y esto se llama reactividad negativa. La reactividad negativa es, déjeme definir reactividad. Reactividad es la serie de acciones y reacciones que al suceder elevan la temperatura. O sea, es una serie. Una serie es que son varias. Suceden en orden. Donde hay una acción y una reacción. Pero cuando estas continúan, generalmente la temperatura escala, o sea, el nivel de calor o de enojo generalmente aumenta. Entonces, a eso se llama reactividad negativa. O sea, que alguien dice algo, el esposo responde un poco más fuerte, a ella le molestó la respuesta, le responde más fuerte, ahora él está enojado porque ella le respondió fuerte y entonces eleva la voz más y ella le avienta un sartén y entonces ella va y la agarra del cuello o él la agarra del cuello y es algo que va escalando. Esa es la reactividad. Bueno, esto es muy común en familias que crecieron en este tipo de ambiente. Generalmente uno importa, o sea, uno transmite, uno se lleva. Cuando uno se va de la casa, si crecimos en una casa donde había mucha reactividad, nosotros nos llevamos a la siguiente casa a la siguiente familia que vamos a formar, nos llevamos esta reactividad y generalmente nos casamos con una persona que tenga más o menos la misma intensidad y desarrollamos una sucursal nueva de reactividad y ahí es donde creamos nuestros hijos y nuestros hijos crecen en ese ambiente de reactividad y cuando ellos se casan con otra persona buscan a alguien que igual y entonces van, o sea que estamos importando este tipo de problema. Ahora, la reactividad afecta a nivel físico, a nivel emocional, a la persona, a la relación. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer lo que dice la Escritura. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero la reactividad es un fenómeno que afecta a la relación matrimonial y que generalmente es un asunto. Un individuo no puede ser reactivo si no hay alguien que le responda. Si yo le grito a la pared y la pared no me responde, ahí muere.
Ahí se acaba el conflicto. Pero si yo le grito a mi mujer y mi mujer me contesta, yo le vuelvo a gritar más recio y ella pues también. Entonces, por eso es que la reactividad siempre sucede dentro de la relación matrimonial. Entonces nosotros tenemos que aprender a reducir la reactividad negativa. Pero otra actitud destructiva es lo que señalaba este señor Jan Gallman, pero aquí la vamos a ver como algo separado. La desconexión emocional es algo que daña tremendamente la relación matrimonial. Ahora, vamos a iniciar esto hablando de señales. Por ejemplo, ¿cuáles son las señales de que hay desconexión emocional? Por ejemplo, una señal es que primeramente se reduce la comunicación. Cuando las personas ya no se hablan, no se dirigen la palabra, es señal de desconexión. Cuando no hablan entre sí. Cuando las expresiones emocionales cálidas se terminan y en su lugar la mayoría de expresiones o interacciones son hostiles, son agresivas, es porque hay desconexión emocional. Cuando la pareja no tiene tiempo para para estar juntos, los dos solos, cuando no hay tiempo uno a uno, cuando no asignan tiempo para ir a cenar, cuando no asignan tiempo para ir a algún paseo, cuando no viajan juntos, eso es una señal de desconexión. Entonces, estas son algunas de las señales, pero también otras señales es cuando intencionalmente uno hace lo que al otro le molesta. Ya es una señal de desconexión emocional. Cuando uno comparte buenas nuevas con otra persona y no con tu cónyuge, es porque hay desconexión emocional. Imagínate, a ti te dieron un aumento en tu compañía. Llegas a tu casa, pero en lugar de decirle a tu esposa, le hablas a tu mamá. Mami, me acaban de dar un aumento en el trabajo. Y voy a ganar $1 más, $2 más o 100 pesos más. Entonces, la mamá bien contenta y el hijo bien contento con ella porque le acaba de comunicar una buena noticia. Bueno, la mamá se lo cuenta a sus hijas, que son las hermanas del esposo, y luego después de una semana, 2 semanas, alguien viene a la casa a visitar, le dice a la esposa: ¡ay, felicidades! Porque a tu esposo le dieron aumento. Y la esposa: ¿qué? Yo no sabía que le habían dado aumento. Ups. Bueno, es una señal de desconexión. Cuando se comparten buenas nuevas con amigos, con otras personas y no con el cónyuge, pues entonces hay problemas de desconexión. Cuando la pareja ya no es el principal objeto de afecto, es señal de desconexión. Si por ejemplo yo abrazo a los hijos, abrazo no sé, a mis hermanas, a mi mamá, abrazo a otras personas, les doy afecto, cariño, y a mi esposa nada, entonces es posible que haya una desconexión emocional. O si de repente yo empiezo a desarrollar una relación afectuosa con otra mujer, entonces y ya me siento más a gusto con ella, platico más tiempo con ella, me cuenta sus intimidades, yo le cuento las mías y le cuento cuán miserable soy dentro de mi relación matrimonial. Bueno, entonces ahí ya hay un problema. Ya ahí hay un problema porque ya hay desconexión emocional. Yo creo que un matrimonio saludable
el principal objeto de afecto, la persona en donde enfocas todo tu afecto, es en tu pareja, en tu cónyuge. Si no es así, entonces, y estás enfocándolo en alguien más, entonces es posible que estés sufriendo de la desconexión emocional. Y eso es muy destructivo. Ahora, ¿por qué sucede? ¿Por qué las parejas llegan a este nivel de desconexión emocional? Hay razones. Primero, una de las razones es porque hay dolor, hay resentimientos. Cuando tú te has arrimado y has estado en una relación íntima y te han lastimado, después ya no te quieres arrimar. Ya no te arrimas porque si te vuelves a arrimar te van a volver a lastimar. Entonces mejor empiezas a poner distancia. Cuando las parejas pelean mucho, se lastiman mucho, entonces ¿qué es lo que hacen? Se separan. El dolor y el resentimiento es una de las razones por las cuales las personas sufren de desconexión emocional. Miedo a ser lastimados, miedo a ser rechazados. Hay parejas que dicen, bueno, es que ya no le busco porque las veces que lo busco me rechaza. Entonces ya ¿para qué lo busco? Y, cuando alguien busca hay que responder. Pero cuando buscas y te rechazan, llega el momento en que ya no buscas. ¿Por qué? Porque aunque ya no te vayan a rechazar, pero tienes el miedo al rechazo. Cuando se ha perdido la confianza, cuando no hay confianza, es difícil acercarse a una persona a la que no le tienes confianza. Si hay desconfianza, lo más seguro es que te vas a ir alejando de esa persona. Cuando hay decepciones, porque hay intentos fallidos de conexión, y vamos a hablar de eso más adelantito, pero cuando uno intenta acercarse y el otro no responde, entonces eso es un intento fallido de conexión. Él intentó conectarse, pero ella lo rechazó. Como decimos los hispanos, lo mandó por un tubo. Entonces, él intenta, ella lo rechaza. Él intenta, ella lo rechaza. Entonces, llega el momento donde ya el mejor se queda quieto, ya no intenta. ¿Por qué? Porque la vez que ha intentado acercarse, le han rechazado. Entonces, eso deja una decepción. Ya no tiene sentido que yo la busque, que me acerque, porque al final siempre me rechaza. Entonces ya por eso no se buscan. Y muchas veces sucede de ambos lados, que cuando uno busca, el otro rechaza. Y cuando el otro busca, la otra rechaza. Entonces, nunca se pueden conectar, nunca pueden acercarse emocionalmente. Y eso al final los hace, ninguno quiere intentar porque el otro lo ha rechazado. Ahora, las consecuencias. Cuando hay desconexión emocional, eso trae consecuencias profundas. Por ejemplo, a los dos les invade un sentimiento de soledad, sienten que han pasado a segundo lugar. Es terrible eso, porque llega el esposo, saluda a los hijos, ve la tele, juega con el gato, y la esposa ni cuenta. Ahí está como un objeto, pero que no le llama la atención, no le atrae, no la busca. Entonces esto es algo que deja un sentimiento de soledad muy terrible. Se sienten sin poder. Una persona, una pareja desconectada, ninguno tiene poder sobre el otro. Ya las opiniones no se toman en cuenta, no se consideran para nada uno al otro, sus sentimientos se pisotean en lugar de respetarse o en lugar de hacer algo para sanar, al contrario, se tallan más la herida. ¿Por qué? Porque
esas son las consecuencias de la falta de conexión emocional. Y al final, la autoestima se reduce. Una pareja, un matrimonio donde emocionalmente terminan desconectados, es un matrimonio donde los dos van a sufrir de autoestima, va a bajar su autoestima. La mujer no se va a sentir amada y quizás va a pensar que no merece que la amen, porque aquel hombre a la que ella le dio el corazón, la menosprecia, la rechaza, la desprecia. Entonces, evidentemente quizás porque no vale. Ese es el sentimiento que ella asocia, de no vale porque la persona que ella quiere no le da su lugar, no la ama. Y el hombre pierde su sentido de competencia cuando está casado con una mujer que que viven desconectados. O sea, no le encuentra sentido a la vida. ¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir si cuando llego a la casa encuentro ahí un pedazo de hielo? Nos acostamos juntos, pero como si estuviéramos enemigos. Es como si estoy abrazando un pedazo de hielo. ¿Por qué? Porque hay esa desconexión emocional y entonces el hombre, ¿para qué ir al mundo a luchar, a alcanzar metas y conquistar si cuando llego a la casa no recibo nada? Entonces el hombre se siente horrible cuando se desconecta emocionalmente de su pareja. Ahora, ¿qué se puede hacer para reducir eso? Tengo aquí algunas herramientas que quiero compartir con ustedes que pueden ayudarles a resolver estas situaciones que tienen que ver con los problemas relacionales. O sea, los enemigos relacionales. Por ejemplo, hay que hay que tener en la casa una caja fuerte simbólica. Ok, ¿para qué tenemos esta caja fuerte simbólica? Bueno, la vamos a tener para resolver para poner ahí en esa cajita los conflictos que no tienen solución, porque hay conflictos que no tienen solución. Y si no tienen solución, entonces tenemos que guardarlos ahí, para disfrutar de otras cosas y pasarla bien y no estar siempre peleando por el mismo problema. Porque lo que muchas parejas hacen es que tienen una situación donde no están de acuerdo y desde que se levantan empiezan a pelear por ese asunto y todo el día pelean y llegan del trabajo y a seguir peleando y se van a la cama y siguen peleando y el siguiente día lo mismo y el siguiente día lo mismo y una semana y un mes y ya tienen un año peleando por el mismo problema y nunca son felices porque estaban enfocados en un problema. Qué fácil hubiera sido o cuántos beneficios hubieran recibido si simplemente toman como adultos la decisión de decir, mira, no estamos de acuerdo en esto y no podemos resolver esto, vamos a guardar este problemita en la caja fuerte. Ahí lo vamos a guardar y más adelante lo vamos a sacar, vamos a escoger un día para hablar de eso. Pero mientras vamos a enfocarnos en las cosas en las que sí estamos de acuerdo. Vamos a enfocarnos en las cosas que disfrutamos uno del otro, en lo bien que me hace sentir, en todas las cosas que disfrutamos como matrimonio. Y ese problema que nos está perturbando lo vamos a guardar ahí. Y eso nos ayuda a poder vivir mejor. Y déjeme decirle que esa caja es milagrosa. Es milagrosa porque los problemas tienden a desaparecer. La gente cree que al guardarlos se van a hacer más grandes. Es posible que haya algún problema que se complique, pero generalmente
los problemas tienden a disminuir. Les voy a decir por qué. Porque los cambios o la razón muchas veces nos la tiene que dar el tiempo. O sea que hay veces que se tienen que llevar experiencias nuevas, nuevas vivencias, más información, conocer otras cosas para poder darnos cuenta que estábamos equivocados. Entonces, cuando pasa el tiempo y el problema guardadito ahí, uno de los dos va a cambiar, pero a veces se va a tener que llevar 6 meses, 1 año para que uno cambie. Entonces ya cuando hubo el cambio, vamos a buscar el problema y el problema ya no está. ¿Por qué? Porque ya uno de los dos cambió y ya el problema desapareció. Pero si hubieran seguido peleando y peleando, esos 6 meses que el problema estuvo guardadito ahí, hubieran vivido amargados. Entonces, si ustedes tienen un problema que no pueden resolver, yo les recomiendo, guárdelo simbólicamente en esa cajita fuerte y no lo saque y deje que pase el tiempo a ver quién de los dos va a cambiar o a ver a quién el tiempo le da la razón o a quién nuestro Dios le da la razón. Entonces, no gaste energía en problemas que no tienen solución inmediata. Es más, si usted quiere un ejemplo bíblico, acuérdese de Pablo y Bernabé. Ellos tenían conflictos por causa de Juan Marcos. Bueno, ¿qué pasó? Que se pelearon, un conflicto, dicen, no pequeño, y al final se separaron. Eso quiere decir que no es que uno de los dos cedió en su posición. Si hubieran cedido, entonces se hubieran ido juntos, pero ahí hubo un divorcio. Aunque nosotros no podemos hacer eso en el matrimonio. Nosotros tenemos que aprender a guardar el problemita y seguir juntos. Entonces lo que Pablo y Bernabé hicieron es que se separaron, pero no siguieron la guerra. Pablo no le siguió haciendo la guerra a Bernabé, ni Bernabé le siguió haciendo la guerra a Pablo, sino que dejaron que el tiempo y nuestro Dios le diera la razón. Y al final, ¿quién tuvo la razón? Bueno, al final la razón la tuvo Bernabé o quizás al final Pablo simplemente por los años, la experiencia que adquirió, aceptó a Juan Marcos, es más, lo invita para que esté con él en su ministerio. Pero ¿cuántos años se llevó? Se llevaron muchos años para que esto sucediera. Entonces, pero ellos guardaron simbólicamente, ¿verdad?, ese problema porque no siguieron atacándose uno al otro, que es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando no podemos resolver una diferencia. Entonces, un principio para mejorar los problemas es guardar los problemas que no tienen solución en la caja fuerte. Otro principio para mejorar la calidad de la relación matrimonial es crear una zona segura. Crear una zona segura es poder acercarse con la confianza de que no te van a atacar, que no te van a criticar, que no te van a insultar, sino que te vas a acercar y te van a respetar. Y que si desarrollan un diálogo, van a enfocarse en el problema, y no van a atacar la persona. Entonces, esto lo hacen los países cuando tienen conflictos. Cuando hay un conflicto interno en un país, que hay guerrilla y hay ejército, entonces lo que hacen es que crean si quieren tener diálogo, desarrollan una zona de desarme. Y ahí se juntan las dos partes y ahí no se atacan, porque no llevan armas, ahí dialogan. Tal vez no lleguen a ningún acuerdo, pero al menos no se van con armas no se van a atacar, no se van a lastimar. Los matrimonios tenemos que aprender eso. Tenemos que crear una zona segura para que cuando
se acerquen, se puedan sentir seguros, porque nadie se acerca a una persona que sabe que le va a dar un batazo en la cabeza. Nadie se acerca a una persona que te va a clavar un cuchillo o que ya intentó atacarte. ¿Por qué? Entonces nos acercamos a aquellas personas que nos dan seguridad. Por ejemplo, si yo veo una cascabel, yo no me le acerco. Si veo un puerquito espín, todo espinudo, yo no me le acerco. Si me sale un tigre, un león en la selva, donde a veces voy de cacería, imagínate, no me le acerco. ¿Por qué? Porque eso representan peligro. Entonces yo me acerco a aquello que representa seguridad. Entonces, si tú quieres que tu pareja se acerque, tú tienes que representar seguridad, porque muchas personas se quejan. Ay, es que mi esposo nunca se me arrima. ¿Y cómo se te va a arrimar? Si cada que se te arrima le das un batazo en la cabeza. Después de varios intentos, ya no se te va a arrimar. Cuando tú guardes el bat y cuando le hagas sentir seguro, entonces él se te va a arrimar. Y si se arrima y se siente seguro a tu lado, pues se te va a arrimar más y más y más. ¿Por qué? Porque le das seguridad, porque no lo criticas, porque no lo insultas, porque no lo regañas, porque no lo reprendes, sino por el contrario, lo haces sentir seguro. Igual la esposa, cada que se acerca al esposo, el esposo la trata bien, con respeto, con cariño, habla con ella, comparte sus emociones. Entonces la esposa se le va a acercar y se van a arrimar y van a pasar tiempo agradable. ¿Por qué? Porque han aprendido la importancia a transmitir seguridad, a dar seguridad para que el otro se arrime. Eso se llama crear una zona segura, y si se crea una zona segura, hay acercamiento, y si hay acercamiento, hay buenas emociones, hay conexión. Entonces, otra técnica para mejorar las relaciones es crear una zona segura. Otra técnica, otra herramienta para crear una zona segura es reducir la intensidad. Reducir la intensidad de las respuestas. O sea, si las pudiéramos medir del 1 al 10, 10 sería casi un ataque físico, 5 un ataque verbal, 3 simplemente un poco de intensidad, 1 o 2, 0, 1 o 2 sería dialogar una voz normal. Bueno, cuando alguien de repente alza la voz a un 4, si la otra persona alza la voz o a un 6 y esta persona alza la voz a un 8, ya el otro entonces la ataca físicamente. Para evitar eso, hay que reducir la intensidad de la respuesta. Y esto es una disciplina, porque la Escritura dice la blanda respuesta. Aquí la clave está en la respuesta. Si ya sentiste que esa persona te atacó y no quieres caer en un conflicto, tú tienes que aprender a responder más blandamente. La blanda respuesta quita la ira. Si tú respondes con una blanda respuesta, la ira de esta persona va a bajar. Porque si tú le tratas de contradecir o atacar más fuerte, la ira de esta persona se va a subir más. Entonces, por eso hay que aprender a dar blandas respuestas. La blanda respuesta quita la ira. ¿Okay? Entonces hay que aprender a responder. Recuerden que la clave está en la respuesta. La blanda respuesta
quita la ira. Ahora, hay que mantener la conexión. Y es que muchas veces las personas, cuando tienen problemas, la tendencia es alejarse. Pero eso, el alejamiento siempre va a doler. A uno de los dos le va a doler más que al otro. Entonces, por eso hay que mantener la conexión. Y la conexión se mantiene primeramente por medio de un compromiso. Las parejas, cuando están tranquilos, tienen que hablar y hacer un compromiso. No importa qué pase, tú y yo vamos a estar conectados y tenemos que acercarnos. Por ejemplo, cuando hay un conflicto, generalmente uno de los dos va a tender a alejarse y al otro le va a causar mucha ansiedad el alejamiento y se va a molestar más y quizás va a ir a perseguirlo y a decirles que tú no quieres arreglar los problemas y lo va a atacar y a perseguir. Cuando en realidad lo que debía hacer era mejor dejarlo en paz. Pero es muy difícil para una persona ansiosa que alguien se desconecte. Pero también el que se desconecta también podría hacer algo diferente. Si por ejemplo tuvieron un conflicto, en lugar de alejarse, debería de acercarse. ¿Por qué? Porque al acercarse, lo que va a hacer es que va a mantener la conexión y la ansiedad de esta persona va a bajar. Ahora, esta persona tiene que ser muy sabia, porque tuvieron un conflicto y en lugar de desconectarse, se arrima. Esta persona tiene que tener la sabiduría para aceptar el acercamiento y hacer la conexión. Porque la tendencia de esta persona, que es muy ansiosa cuando el otro se desconecta, el día que se le arrima, le dice, no te me arrimes, no me toques, y vete, no te quiero ver. Aunque es contrario a lo que siente, pero es lo que dice. Y se separa el otro y después, pero ¿cómo te voy a arrimar si cada que te me arrimo me rechazas? Entonces, por eso es importante que que tiene la tendencia a separarse, en lugar de separarse, haga algo contrario a lo natural y se arrime. Y que esta persona que tiene la tendencia a ser muy ansiosa y a pedir la cercanía no pierda la oportunidad y haga la conexión y entonces la ansiedad va a bajar. Entonces hay que hacer un compromiso. Hay que acercarse, y uno se acerca y el otro responde y ahí se hace la conexión. Porque de lo contrario, si no hay conexión, hay lugar para muchos problemas emocionales. ¿Cómo fortalecer la conexión? Hay varias formas. Uno es recordando días felices. Todos tenemos recuerdos buenos del matrimonio que podemos traer a la memoria y eso enriquece el presente. Hay que aprender a decir cosas agradables. Hay que aprender a hacer cosas agradables. Hay que aprender el lenguaje del amor de la otra persona. Porque a veces yo le hablo en mi lenguaje y le hago cosas en mi lenguaje, pero no me las entiende. ¿Por qué? Porque no hablo su lenguaje. Y tenemos que aprender el lenguaje uno del otro. Bien, termino esta clase. Vamos a prepararnos para la próxima y gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.